Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 16 de enero 2025. Comienza la segunda mitad del mes de enero, del primer mes de este 2025. Listos ya aquí en el cabaret. Agradezco su atención y por favor denle like, comparta la transmisión, únase y por favor comente. Hoy vamos a tener un programa y le comparto, vamos a tener un programa interesantísimo. Dos temas principales. En primer lugar vamos a analizar el Plan México. ¿Cómo es el ambicioso proyecto de Claudia Sheinbaum para colocar a México entre las 10 principales economías del mundo? Vamos a desglosarlo. Y la verdad que usted sabe que al estilo cabaret, haciendo sorna en lo local, entre el PRI de Esteban y la candidatura común, porque ya se definió que es una candidatura común entre Acción Nacional y el PRI aquí en el municipio de Durango, ¿qué hay? Quédese conmigo, esto es el cabaret, comenzamos. Aquí en el cabaret y ya estoy viendo aquí compañeros que están conectados, como siempre, a Ricardo Alberto Reyes. Un abrazo, Ricardo, por estar aquí al pie del cañón en el cabaret. Ayúdame a difundir, comenta, critica y reviéntame en las redes sociales. Hoy es un día para mí interesante, muy especial, porque vamos a tener como invitado a Iván Gurrola. Él es precandidato de Morena a la alcaldía de Durango. Vamos a platicar del contexto que se está viviendo al interior de este partido para contender en las próximas elecciones a presidente municipal. Pero mire, dicho lo anterior, quiero comenzar con el análisis puntual, como le prometí el martes pasado, de lo que significa y lo que está por venir en lo que respecta al Plan México que presentó Claudia Sheinbaum Pardo. En este contexto quiero explicarle a grandes rasgos y desglosar cuáles son las ideas principales, los ejes principales por los cuales este ambicioso programa de Claudia Sheinbaum está lanzándose al escenario, a la palestra pública y política, y que merece la pena puntualizar algo muy importante. Desde mi perspectiva, el principal campanazo y atributo que debemos de valorar aquí es que marca un parteaguas necesario frente a los empresarios del país. ¿A qué me estoy refiriendo? Usted recuerde y haga memoria que entre la transición del 1 de julio de 2018 al 1 de diciembre de 2018 no necesitamos que López Obrador entrara en funciones cuando digamos, el abrazo de bienvenida de López Obrador fue el quitarles el aeropuerto de Texcoco a los empresarios. Entonces, el principal atributo que quiero que usted analice, sopese y tengamos en cuenta es que hay un parteaguas interesante, un cambio de giro en cuanto a la visión del gobierno encabezado hoy por Claudia Sheinbaum, una científica, y con perfiles muy interesantes. Leo textualmente lo que dice Claudia Sheinbaum, que para mí enmarca lo que quiere y pretende este plan. Dice que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, dígase Donald Trump, México tiene un plan y está unido hacia adelante. Esto lo dijo con un optimismo. Hay gente que ha criticado esto como una ingenuidad, como falta de criterio. Me parece que el golpe de poder que ha dado y el cobijo que ha recibido en el Museo de Antropología, Museo Nacional de Antropología, no es menor. Voy a apuntar también eso porque el Museo Nacional de Antropología ha servido en distintos escenarios de nuestra vida política y económica para dar mensajes de poder interesantes. Yo nada más quiero remitirme a 1985, después del del terremoto del 85, Miguel de la Madrid y su principal plana, tratándose de desmarcar de los errores, de no atender los problemas que hubo en aquel desastre natural, aquel terremoto. Se dio un primer mensaje en el Museo Nacional de Antropología. Luego entonces Cuauhtémoc Cárdenas también dio importantes mensajes, ya como jefe de gobierno y antes de ser jefe de gobierno desde el Museo Nacional de Antropología. Entonces, el hecho de que estén ahí, y usted lo tiene ahí en pantallas, una foto con los empresarios más fuertes de México y arropando a Claudia Sheinbaum, me parece que es, insisto, un mensaje a destacar porque se está tendiendo la mano y se está rompiendo con esta inercia beligerante desde el Poder Ejecutivo mexicano. Tres puntos que quiero destacar en este sentido, de los mensajes que se mandan, sin quitar
Yo, por ejemplo, soy un tecnócrata consumado y no puedo decir que soy un optimista ingenuo. Lo veo desde un pesimismo muy bien calculado e informado, diría yo. Plantea objetivos y formas claras y un guiño, ya lo dije, directo a los capitanes de empresas del país. Número uno. Número dos, al menos en el papel, se trata de una política industrial desde el gobierno federal más audaz que las últimas 4 o 5 décadas que hemos tenido. Acuérdese que se vendió la idea de que el Telcam fue lo más audaz que se hizo desde el Poder Ejecutivo en México. Yo nada más le recuerdo que el hecho de que Salinas de Gortari llegara a ser presidente en 1988 estuvo enmarcado en una deslegitimación social. Llegó al poder por un pacto político, por una concertación que hizo Salinas de Gortari con el Partido de Acción Nacional. Y derivado de ahí, de las mayorías que consiguieron en las cámaras artificiales, políticas nada más, no hubo consenso social. Entonces, también aquí se marca una diferencia notable con respecto a el parteaguas que se generó, por decirlo de una manera, entre 1985 y 1988 y el 94 que culminó en la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esta política industrial que se está planteando con puntos y comas, en blanco y negro, es audaz y es distinta a las que se habían planteado antes. Finalmente también yo diría que es una estrategia a mediano y largo plazo de desarrollo económico, ¿sí?, y desarrollo industrial que pretende hacer frente a una situación muy compleja, la incertidumbre que estamos viviendo en pos de que en unos días más Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos. Tiene unas dimensiones interesantes en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la inversión pública y en cuanto a la connivencia con los empresarios. Ahora bien, ¿de qué van los ejes para este ambicioso plan? Y se lo comento y se lo comparto. Ahí le pediría a mi equipo que fuéramos avanzando. Hay grandes metas, son 13 grandes metas que se plantea Claudia Sheinbaum. La primera es ser la economía número 10 del mundo, ¿no? Eso no es menor. Actualmente oscilamos entre la economía 12 y 13 del mundo. Hemos ya rebasado economías como España, por ejemplo, por citar un ejemplo, y no es un sueño guajiro poder pretender estar dentro de las 10 economías principales del mundo. Tenemos más de 136 millones de habitantes según estimaciones de la CONAPO. Número 2, inversión superior en conjunto con la iniciativa privada de cerca del 25% del PIB. Actualmente oscilamos entre el 18 y el 20%, y por este pleito que hubo desde el principio del 2018 entre empresarios y gobierno federal, solamente se habló de las obras faraónicas en el sur-sureste mexicano, Dos Bocas, el Tren Maya y también del AIFA, pero se habló de una manera despectiva. Se habló desde una manera de oposición, desde una manera por minimizar los alcances de una política pública industrial desde el gobierno para esas zonas. Yo nada más le digo y le pongo también sobre la mesa que aplaudo esa postura del presidente López Obrador. ¿En qué sentido? En no condenar a los habitantes del sur-sureste mexicano a vivir en la servidumbre. Obviamente hubo un pleito y los grandes capitanes de empresa, empezando por el Grupo Monterrey, los empresarios de Baja California, de Chihuahua, de Jalisco, pues claro, veían con malos ojos el hecho de que grandes recursos de inversión se fueran al sur-sureste, pero la obligación de un gobierno es paliar las desigualdades, y en ese sentido es muy diferente este plan porque está invitando a los empresarios a que se sumen. 1.5 millones de empleos especializados. Ojo con eso, porque tiene que ver con la especialización, la tecnología, y lo que está buscando es invertir en ciencia y tecnología, ya lo dijo y ya lo estamos viendo en el gabinete. Fabricar más en México, lo hecho en México, ¿no? Lo hecho en México está bien hecho. Me encanta ese mensaje que dio incluso Altagracia Gómez. 15% del mundo en el mundo hecho en México, es decir, ser un fabricante con potencial en la manufactura a nivel internacional. Compras del gobierno locales y vacunas mexicanas, por decir algo. Ahí están 7 de los ejes. Vámonos a la segunda parte de los ejes, las grandes metas. 1 año de trámites para invertir, actualmente se lleva entre 1 y 2.5 años. No es menor el hecho de que se pretenda reducir a 1 año los trámites de grandes empresas para que se instalen o haya inversión extranjera directa. Formar 150,000 profesionistas y técnicos, que tiene que ver con el tema de la especialización. Aquí súmele que tenemos que tener en cuenta que el crecimiento demográfico
este cambio generacional de buena parte de la población que se está haciendo grande de edad y otra que está surgiendo muy joven, pero con mucha especialización. Esa es parte de lo que hay que equilibrar. Inversiones amigables con el medio ambiente, algo que con López Obrador no se tenía en cuenta o tan en cuenta. Financiar 30% de pequeñas y medianas empresas, de eso se ha dicho mucho. Sin embargo, los capitanes de empresas ahí están. Top 5 en turismo en el mundo, que tampoco es lejano de alcanzar. Hay que ver nada más lo que tenemos como litorales y playas y además destinos turísticos al interior del país. Y al final disminuir pobreza y desigualdad, que aunado a lo que ya se avanzó con el tema de las becas desde el bienestar, los programas sociales, el salario mínimo, el tema de la jornada laboral que ahorita está en debate, me parece que avanzar entre pobreza y desigualdad es un camino interesante. Yo voy a destacar otro punto adicional. Entre los proyectos de infraestructura destacan, y hay varias situaciones o varios proyectos que destacan, son aeropuertos. Estamos hablando de Puerto Escondido, en Tepic, me dice Tamuín es otro aeropuerto en el sureste, Ciudad de México, el tema Ciudad de México, el aeropuerto internacional, y los puertos, me llama la atención, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Ensenada, Acapulco, Progreso, etcétera, ¿no? Ahí hay varios puertos de infraestructura. Ahora, no seamos ingenuos, ahí es donde entra mi negativismo o mi digamos, el análisis frío de los datos. ¿Qué necesitamos a mediano y largo plazo que tampoco debemos dejar de lado? Debemos permanecer pendientes de los recursos para infraestructura y en general para la viabilidad de este presupuesto. Una reforma fiscal de mediano y largo plazo que implique también una reforma laboral. Acuérdense que tenemos un grave problema por el tema del sistema de seguridad social en el país, el tema de las pensiones, el tema de la vivienda, y el retiro voluntario de nuestros trabajadores, la alta informalidad que existe. De la población económicamente activa, en promedio oscilamos entre 50 y 55% de esa población económicamente activa en la informalidad. Entonces, a mediano y largo plazo necesitamos una reforma fiscal para un solo sistema de seguridad social y una reforma laboral ambiciosa que nos permita paliar la informalidad laboral. En eso sería, digamos, los grandes ejes, las grandes metas de Claudia Sheinbaum, y yo abrazo con mucho optimismo o, digamos, con un pesimismo informado el hecho de que tengamos en la mesa, con puntos y señales, en blanco y negro, un plan a mediano y largo plazo. Básicamente, eso es parte de lo que quería mostrarle. Yo lo invito a que siga pendiente en las redes, coménteme, reviénteme en redes sociales. Ahorita tenemos en 5 minutos a nuestro invitado por ahí, que es nuestro querido amigo Iván Gurrola, perdón, gracias equipo, que se me va la onda. Tengo aquí Carla Vélez, un fuerte abrazo a Carla, dice mi reconocimiento, su muy inteligente y ardua actividad profesional, gracias Carla. José Arturo Mares Calderón, gracias José Arturo, eres alguien de los que estuvo pendiente y siempre ahí crítico y cooperante ahí en el Canal 12, buenas tardes, me encanta que me sigas ahí comentando, déjame, entro aquí otra vez, Carla Vélez, José Arturo Mares, Carmen Peiro, buenas tardes Carmen, querida Carmen, siempre también agradeciendo que estés al pendiente del programa. Denle like, avísenle a sus vecinos y a toda la gente por ahí. Próximamente vamos a estar en YouTube, que también es importante que les avise. Estamos paliando poco a poco cuestiones técnicas que en el corto plazo vamos a ir solucionando. Víctor Manuel Fernández, gracias, buenas tardes Víctor, un abrazo. María Magdalena, muchas gracias. A todos ustedes, la verdad, invaluable su apoyo, sus mensajes, me reconfortan y me animan a seguir en esto, ¿no? Ustedes saben que yo tengo un dicho, que amo mucho la actividad física y coincido mucho con la comunidad que se dedica al ciclismo y a las carreras, al running. Y hay un dicho muy mentado entre los corredores y los ciclistas que dicen que el camino pone en su lugar a todos los competidores y a la gente que está en el camino, ¿no? El mismo camino los pone en su lugar. Creo yo que el hecho de que tengamos libertad en redes sociales, benditas redes sociales, nos da la holgura necesaria para nosotros poder manifestar desde muchas perspectivas
sobre todo desde la libertad, con amplio criterio, crítica al poder público y al poder político, que de eso se trata. Bueno, dicho lo anterior, yo le invito a que vayamos a unos breves mensajes y regresamos para continuar con este análisis que le tengo preparado el día de hoy. Volvemos. Ya estamos de vuelta, estemos amigos. Gracias por continuar aquí en el cabaret en esta tarde de jueves 16 de enero. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y mire, la polémica está en la palestra política y pública, ¿no? Hay que entender eso. Estamos en vísperas de una elección coyuntural. 2025, digo, no nos dan tregua las elecciones, ¿no? 19, 2021, 2022, 2024 y hoy 2025. Tenemos enfrente la renovación de 39 alcaldías aquí en la ciudad de Durango. Lo mismo va a suceder en Veracruz. Son las dos entidades que tienen elecciones a presidente municipal. Estamos inmersos en una coyuntura muy interesante para los duranguenses porque, si bien es cierto, Morena viene de menos a más. Morena en Durango es un partido que ha ido creciendo de a poco. En parte porque tenemos unas características muy diferentes al centro y sur del país. Nuestra idiosincrasia norteña nos ha hecho ser un poco más alejados siempre del centro, históricamente, y eso implica que seamos regiones que siempre estuvieron alejadas del poder político y que de una u otra manera se granjearon la independencia, ¿no? Cierta autonomía e independencia en cuanto a su libre autodeterminación como comunidades, como entidades. Y esto desde previo a la colonia, ¿no? Esto sucede así. Digo lo anterior porque las características y la idiosincrasia del norteño es más de centro derecha que de ser de centro izquierda. Son ciudades también pequeñas, que vienen de ser feudos mineros y que eso implica también que haya caciquismo, ¿no? Y que ese caciquismo, aunado a la vertiente muy conservadora que existe también del catolicismo acendrado en las regiones norteñas del país, pues hace que sea un cóctel muy interesante, sobre todo para evitar que existan ideas revolucionarias, por así decirlo, ¿no? Entonces Morena, que viene peleando con ideas de centro izquierda, en algunos casos muy radicales, en algunos casos no tan radicales, pues lo que hizo a lo largo de estos años fue pulirse y encontrar adeptos que los fue atrayendo de una u otra manera por cuestiones políticas, ¿no? Un gran acierto de López Obrador fue, ahorita que comentaba en el primer bloque, algo de lo que tiene en contra la 4T es que
En el primer mandato de López Obrador, acuérdese que utilizó a empresarios clave o a funcionarios o políticos clave. Le voy a mencionar a un Romo o a una Tatiana Cloutier, que le sirvieron a López Obrador para que en su tercer intento aglutinara personalidades y empresarios muy relacionados con la derecha, ¿no? Eso que ha implicado que sea un partido que no necesariamente tenga una amalgama y una cohesión política como otros movimientos. Entonces vimos lo que pudimos observar, ¿no? Un Germán Martínez, una Lili Telles, expresiones que de pronto pues no congeniaban con el Vox Populi o el origen fundacional de Morena, que son de centro izquierda y, si me permite, más radicales hacia la izquierda. De tal suerte que esto ha ido cambiando, y en entidades como Durango es un reflejo. La elección del 2019 es un ejemplo, la del 2021 es un ejemplo, 2022 y 2024 no es la excepción, o no fue la excepción. Desde mi perspectiva, el tsunami que vimos el año pasado con la elección de Claudia Sheinbaum debió de haberse dado en el 2022. No se dio por una situación muy particular, que era una elección local y que la elección a gobernador implicó que hubiera una coalición PAN-PRI y en un entorno en donde Morena no era o no estaba tan cohesionado. Hoy las características o la elección es distinta, aunque sigue siendo local. No se va a repetir, o tenemos que entender que no se va a repetir el escenario 2024, en donde fue una elección federal, en donde una campaña nacional y en donde la figura de López Obrador estuvo ahí. Entonces fíjese bien estos elementos que hay, que nos están aderezando esta contienda, que es una contienda local, a elección alcaldes, 39 alcaldes, en donde ya el día de ayer se registró la coalición Morena Verde PT, al parecer lleva ventaja, al menos en el papel, en teoría lleva una ventaja sobre lo que han anunciado a estirones, a gritos y sombrerazos PAN-PRI, que han llegado o han anunciado que es simplemente una candidatura común, ¿no? Que no es lo mismo una coalición electoral. Bueno, yo quiero presentarle estos estires y aflojas entre el poder político local de una coalición PAN-PRI que tiene hoy como gobernadora Esteban Villegas Villarreal, identificado con el PRI, que de acuerdo a su comportamiento en los últimos 2 años, pues se le ve muy con el chaleco guinda, ¿no? Muy echado para adelante por necesidad, por su papel como primer mandatario, pero que en lo local el panismo con quien está coaligado, sus mismos correligionarios del PRI que lucharon con campañas políticas contra Morena, hoy se encuentran en medio entre mensajes totalmente contrarios, ¿no? Una cosa es la actitud del primer mandatario como gobernador para acercarse al poder político federal, Claudia Sheinbaum, aprobándole incluso las reformas estructurales que en su momento combatieron PAN-PRI en el Congreso y en el Senado, y otro es el jefe político, que desde mi perspectiva aquí ha dejado mucho que desear, y no le pregunto a los panistas. Bueno, pues en este contexto quiero presentarle un pequeño clip porque dice mucho, ¿no? Hay cierta desesperación, se le puede notar ahí a un Toño Ochoa, que es uno de los personajes políticos, al menos el más visible dentro del PAN, con mayores posibilidades. Él es el actual alcalde de Durango, pero tiene la intención de reelegirse. Y sale en un clip de video el día de ayer ante estos estires y aflojas de candidatura común y no coalición con Ali Gamboa. El perfil femenino mejor posicionado del PRI, porque el PRI en candidatos masculinos no tiene candidatos, y el PAN no tiene en perfiles femeninos, pero sí en Toño Ochoa ve a su mejor candidato. Pues vean esta reacción, y por ahí le voy a agradecer a mi querido amigo Víctor Montenegro de Infoinfusión, que de ahí me pirateé el clip que usted va a ver. Le agradezco a mi querido Vic Montenegro que escoge el momento adecuado en donde Toño Ochoa y Ali Gamboa forzadamente dan la siguiente declaración. ¿Quién va a ser el bueno, pues? Quien sea, vamos ¿Quién juntos. será? ¿Quién Así será? es. Ahí está. Hay bueno y los buena. dos? 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 Parece. Desde mi perspectiva vemos una actitud bastante forzadita de Toño Ochoa,
Y no le cuento de unas declaraciones de un tuit que hizo por ahí Mario Saldívar, verdaderamente lamentable. Mario Saldívar parecía un niño de kinder en donde a pregunta expresa que le estaban haciendo si iban a ir en coalición, que qué opinaba el panismo, etcétera. Pues Mario Saldívar es, desde mi perspectiva, un títere de Esteban, ¿no? Pobre panismo, el panismo radical, el panismo más longevo, más tradicional. Háblese de los Elizondo, háblese de un Salón del Palacio, háblese de gente muy tradicional del PAN, pues ya han abandonado las filas del PAN desde que Mario Saldívar está aquí, digamos que llevando los hilos de Acción Nacional en lo local. Los titubeos de ayer de Mario Saldívar, que en un principio dijo que no iban en coalición, que lo iban a analizar, y luego que dijo que sí iban en coalición y que estaban listos para ir unidos y que bla, 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 terminó en esta pachanga. Bueno, ahora le quiero mostrar otro clip que también me va a permitir mencionar que lo tomo de mi compañero Víctor Montenegro. Léalo, columnista del Siglo de Durango, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco. Infoinfusión. Tomé este clip porque yo titulé este programa entre el PRI de Esteban y la candidatura común con Acción Nacional en el municipio de Durango. ¿Qué hay entre ellos dos? Pues hay las fanfarrias de Esteban como gobernador hacia Claudia Sheinbaum y aprobando todas las reformas estructurales a Morena, sin mediar aduana. Hay gente del PRI que me dice que es un gobernador genuflexo ante el poder político de Sheinbaum y de Morena. Pues bueno, escuchémoslo el día de hoy en la reunión nacional con alcaldes, que tuvo a bien tomar el micrófono. Qué bueno que no cantó, pero bueno, vamos a escucharlo. Por eso, en todo lo que la presidenta nos ha convocado, lo hemos firmado a favor de México, porque estamos seguros que con su liderazgo y con su presencia y de la mano, los gobernadores, las gobernadoras, las alcaldesas y los alcaldes, de la mano con la presidenta, que es quien hoy representa a nuestro país, vamos este 2025 a que renazca la grandeza de nuestro país. Ya se plasmaron las bases. Hoy vamos a rescatar la grandeza de lo que más queremos en la vida, que son nuestras familias, que es nuestro país, que es México, y con México todo. Cuente con nosotros, presidenta, para seguir defendiendo la soberanía de nuestro país. Cuente con nosotros, presidenta, para los proyectos de agua, para los proyectos de seguridad, para trabajar junto y de la mano con usted en los temas de salud, y que renazca la grandeza de este gran país. ¡Que viva México! Queridos amigos, gracias por sintonizar y seguir aquí en redes sociales, Facebook, próximamente, simultáneamente en YouTube. Agradecerle a Natalia, gracias, que siempre ahí está también apoyando. José Arturo Mares, ya insisto. A Alonso de Santiago, Alonso hasta Monterrey, saludos. Laura Jaques, me parece, LJ Jaques, dice: de los mejores programas, el tuyo, Leo. Lástima por el Canal 12, ya me perdieron como audiencia. Bueno, dicen que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? La verdad es que, siendo honestos, me puedo explayar de una manera más libre, y créame que la pauta del análisis político, económico y social, de la crítica, pues son ustedes, ¿no? Y de eso se tratan las redes sociales, benditas redes sociales, por eso lo digo. Gracias a Edna Nava y gracias a quienes siguen aquí comentando y dándole like. Yo espero que así se mantengan y me ayuden a replicar el programa. Poco a poco vamos a ir creciendo y vamos a ir interactuando, lo cual les agradeceré muchísimo, porque finalmente estos son espacios que debemos atesorar, y vuelvo a insistir, se debe a ustedes, par y por ustedes, ¿no? Un abrazo aquí a Andrés Aguirre, que está conectado, ya empezó mi novela, a darle, Leo, saludos, gracias Andrés. Y miren, para aderezar lo que acabo de comentar, de menos a más avance que ha dado Morena en el tema Durango, que aparentemente ya formalmente tienen una coalición Morena Verde PT. Ayer mismo Gonzalo Yáñez se baja, o lo bajan más bien, de la contienda. Hay que entender que Gonzalo, este animal político, líder de Morena, dueño de Morena en Durango, que hay que decirlo, le debe la vida al PRI. Anaya, el jefe nacional de PT, y Gonzalo
le deben la vida al PRI y al PRI de Durango en particular. Voy a hacer este paréntesis, esta pequeña historia que no quiero que se le olvide. En el 2015 el PT perdió el registro, o prácticamente estaba perdiendo el registro nacional. Y en unas votaciones en Aguascalientes, circunscripción de Aguascalientes, el equipo político encabezado por Guillermo Adame, Emiliano Hernández Camargo y este grupo político que hoy está con Esteban Villegas en el poder, pues son operadores políticos, salvaron el registro del PT. Entonces, ahora usted entiende por qué hubo un intento que se les cayó por la borda a Esteban, a Guillermo el Gato Adame, que ya regresó a la Secretaría de Educación, de pretender ostentar una candidatura a la alcaldía por el PT. Bueno, esto no le salió porque desde el centro del país la coalición Morena Verde PT fue, digamos que, impuesta. Entonces bajan a Gonzalo, ya él anuncia que se baja porque quiere ir a la gubernatura. Siempre Gonzalo siendo Gonzalo, ¿no? Y usando de rehenes a los Cádiz, precisamente eso es lo que le ha dado esa viabilidad. Pero bueno, cierro ese paréntesis porque este es un dato histórico que no quiero que lo deje, que no lo saque de contexto, porque es parte de la lucha política en Durango. Entonces vamos a ver de qué va esto también. Esta elección es una prueba de fuego para la coalición Morena Verde PT, y en el sentido de ver cómo será el comportamiento de Gonzalo y del PT, que dicho sea de paso, me parece que solamente en 2 municipios, Otaes y Sandimas, me parece, Tamazula y Otaes, son los únicos municipios en donde no va completa la coalición. Ahí el verde no va, pero en todos los demás va Morena Verde PT. Entonces vamos a ver de qué va, si lo que ha dicho Gonzalo, si cierra filas, si apoya la coalición, porque Gonzalo es de los que siempre traiciona. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En este contexto, la otra coalición, que ya no es coalición, que ya vio que le dieron un estate quieto a Saldívar y que es un operador político de Esteban más que un panista, eso dicho por propios panistas, el tema no es menor. Ya se anunció, pero una candidatura común, y le pediría aquí a mi staff que ponga la primer gráfica. Es la gráfica 4, usted en sus pantallas, porque quiero que ustedes analicen lo que es una coalición. Y una coalición es cuando 2 o más partidos se pueden unir y postular a las y los mismos candidatos, pero deben registrarlos todos juntos. Y esa coalición implica ciertas responsabilidades antes, durante y después de las elecciones, porque precisamente es un convenio de coalición que implica en muchos de los casos alianzas legislativas, alianzas de gobierno. Hoy, por ejemplo, no se cansan de pregonar que el gobierno de Esteban Villegas y de Toño Ochoa, al menos en los dichos, ellos dicen que es una coalición de gobierno, que yo no la veo por ningún lado. Yo veo ahí una imposición de Esteban y cada vez que puede minimiza la gestión de Toño Ochoa. Espero que tomen conciencia la gente de Acción Nacional y de Toño Ochoa de eso, porque en la realidad Esteban no se está comportando como una coalición de gobierno, ¿no? Está avasallando a Toño Ochoa, pero bueno, esa es una percepción de propios panistas también. Entonces, ¿cuáles son los tipos de coaliciones? ¿Coaliciones totales, parciales o flexibles? En teoría, a Esteban lo puso en la gubernatura actual una coalición total, que ha derivado aparentemente en una coalición de gobierno, que ellos dicen que se da una coalición de gobierno, que insisto, no se ha dado. ¿Qué pasa con las coaliciones totales? El 100% de las candidaturas pueden postularse por el grupo de partidos al ponerse de acuerdo. Cuando son parciales, al menos el 50% van juntas, ¿sí? Ya ellos en el convenio de coalición registrado en las autoridades electorales se repartirán. Y en las coaliciones flexibles, al menos llega hasta el 25% de candidatos. ¿Cuáles son los requisitos? Cada partido debe aparecer con su propio logo en las boletas. Acuérdense que antes era solamente la fotografía del candidato y el nombre de la coalición. Las últimas reformas electorales, precisamente para ver el peso específico de cada partido, tenían por norma que aparecer con el logo de cada partido. Es decir, en el caso de la última elección, en el 2024, Esteban Villegas apareció, o Toño Ochoa aparecieron con el logo del PAN, del PRD y del PRI, ¿no? Entonces, hoy ya no va a ser así. Vamos a ver con el tema de la candidatura común. Las y los candidatos electos en el Congreso,
si son coaliciones electorales, quedarán en el grupo parlamentario del partido especificado en el concurso de coalición. Ahora bien, ¿por qué me parece que han ido regateando los priistas y además comiéndose los espacios de gobierno, al menos en el ayuntamiento, también hay que decirlo? Usted haga que Toño Ochoa voltee a su alrededor y desde sus principales funcionarios y operadores son priistas. O sea, eso también tienen que aceptarlo. Les han comido el mandado, ¿no? Desde mi perspectiva. Entonces, desde el 2019 a la fecha, en las elecciones locales en donde PAN-PRI han ido coaligados, derivado de los problemas que tuvo en la gestión el gobierno de Aispuro, panista, el fracaso que hubo en el primer trienio con Enríquez, ¿no? En 2016 ganan a Aispuro y Enríquez, un fracaso total el de Enríquez, que por cierto hoy ya quiere ser candidato de Morena. Entonces, derivado de esos fallos, el PRI fue el que fue ganando las elecciones, o digámoslo de otra forma, fue con el que llevó el peso específico de los triunfos electorales en lo local. En ese contexto ha ido avasallando y comiéndole el mandado a Acción Nacional, y en particular hoy veo en ese contexto a un Toño Ochoa. Después de ver las declaraciones de Esteban, después de ver el comportamiento del PRI en lo local, aprobando todas las reformas estructurales de Claudia Sheinbaum a partir de que ganó la elección y luego de que toma posesión el 1 de octubre, pues me parece que un Esteban es el que está comportándose a nivel gobierno y de cara a las elecciones y de cara a el gobierno de Morena de Claudia Sheinbaum, y otro muy particular, el que intentó sacar al gato Adame de la Secretaría de Educación para contender con el PAN y romper la coalición. Cosa que no fue posible, ya lo dijimos. Entonces, dicho de otra manera, las coaliciones electorales ya no va a ir PAN y PRI, que implican acuerdos específicos, no solamente para ganar las elecciones, sino de candidatos. Ahora bien, ¿qué es? Y aquí es la candidatura común. ¿Y cuál es la diferencia? Que quiero que usted la note y la tenga muy bien en cuenta. La candidatura común es otra forma de participación conjunta de dos o más partidos políticos en el proceso electoral. Por la que sin mediar coalición, ¿sí? No se plantean compromisos posteriores a los comicios electorales. Entonces fíjese bien lo que implica una candidatura común. O sea, van a jugar la elección ahorita con la declaración de Toño Ochoa o Ali Gamboa. No sé, hay una buena y hay un bueno, como dijo Toño Ochoa, chistoréticamente. La candidatura común implica que vayan unidos con un candidato en común, pero no hay compromisos posteriores a las elecciones. Luego acuerdan mediante la celebración de un convenio, postulan a ese candidato, la lista o la fórmula en las elecciones. Aquí me imagino que en las 39 alcaldías será lo mismo, pero no implica, y habrá que ver con qué acuerdos posteriores a los comicios se llevan a cabo los resultados de esta candidatura común. Y vamos a ver cómo operan. Porque si algo sucedió también, y lo debemos de tener muy claro, la elección del 1 de junio del 2024, yo nada más le recuerdo al panismo y al priismo en particular qué pasó con Gaby Hernández en la senaduría, qué pasó con la fórmula de Gaby Hernández y Gina Campuzano, y qué pasó, quién ganó, Margarita Valdés y Gonzalo Yáñez. Nadie esperábamos eso. Entonces, a duras penas, el panismo y a través de la operación política de Toño Ochoa se ganaron los 6 distritos locales, pero todo lo demás fue un tsunami de Morena. Entonces, yo se lo dejo ahí. Entonces, ¿qué hay entre la coalición electoral, el gobierno de Esteban y la candidatura común con Acción Nacional? Pues hay la labor que está haciendo como gobernador. Hay priistas que dicen la genuflexión de Esteban ante el poder político de Claudia y de Morena, y hay panistas que dicen que Toño Ochoa será el candidato sacrificable de Esteban para entregarle a Morena las elecciones de las próximas presidencias municipales en Durango. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Necesitamos una bola de cristal. En esta semana, al inicio de esta semana, el propio Esteban Villegas comentaba que la gente no se debe equivocar en Durango. No sé a qué se refería, pero lo que sí ha pasado es que desde que pactaron él y Guillermo Adame salir de la Secretaría para tratar de arroparse o apropiarse de la candidatura a través del PT, que le digo que le debe la vida al PRI de Durango desde el 2015 el PT, pues eso se les vino abajo cuando desde el nivel central en Morena
indicaron que la coalición es Morena, Verde, PT. Entonces vamos a ver cómo opera Gonzalo dentro de esa coalición, vamos a ver cómo opera esa coalición, pero también vamos a ver qué sucede con la candidatura en común. ¿Qué sucede con Toño Ochoa, que es el mejor perfil hombre de Acción Nacional? No tiene perfiles femeninos. Vamos a ver qué sucede con Ali Gamboa, el mejor perfil femenino del PRI, dado que no tiene perfiles masculinos. ¿Y qué sucede con la candidatura común, que como ya lo ve en pantalla, como lo veo ahorita en pantalla, no implica ningún compromiso posterior a las elecciones? Pero mire, vamos, con eso cierro este bloque y vamos a más mensajes que por aquí, insisto, gracias por sintonizarme y acompañarme. Voy a recordar aquí José Arturo Mares, gracias, Natalia, Víctor Fernández, Alonso de Santiago, LJ Jaques, Etna Nava, Andrés Aguirre, gracias por sintonizar. Yo le pediría que dele like, compártalo, critique, hable, sugiérame cosas allí en la cajita de comentarios, sugiérame temas. La verdad, el día de hoy quise empalmar la situación del Plan México, que por un lado Claudia Sheinbaum lo presenta y me parece que es muy interesante esta mano tendida al sector empresarial, cosa que no se dio al inicio del sexenio de López Obrador. Desde mi perspectiva es un gran inicio, cambia radicalmente para los que sistemáticamente opinan lo contrario o van contra Morena. Me parece que este es un cambio radical, número uno. Número dos, los capitanes de empresa acudieron en masa y atendieron el mensaje. Punto número 3, gran parte de los planes que están ahí implica la connivencia, el acuerdo, el consenso, vamos a ponerlo así, el consenso entre el gobierno federal, Claudia Sheinbaum como presidenta, y la iniciativa privada, ¿no? A tal grado que, por ejemplo, todavía está en discusión el tema de las 40 horas en el tema laboral y acuérdese que el tema del outsourcing y el salario mínimo, que ahí están aprobados, pero que de una u otra manera, como yo también indico ahí, no hay que cegarnos hacia el futuro, necesitamos analizar una reforma fiscal, pero también una reforma laboral que implique beneficios, o equilibrio y consenso, insisto, con la iniciativa privada. En el plano local, cierro el programa intentando ejemplificar las diferencias entre una coalición electoral que implica muchos acuerdos, muchos convenios, muchos compromisos postelectorales, inclusive que tiene más allá implicaciones de lo electoral, sino en lo gubernamental, que lo podemos plasmar en el gobierno de Toño Ochoa, en el gobierno de Esteban Villegas, que yo no sé cómo, pero ellos dicen que están trabajando con una coalición de gobierno. La verdad es que Esteban, un día sí y otro también, aplasta o intenta aplastar a Toño Ochoa. Yo no sé el panismo qué está pensando. Bueno, lo que queda del panismo, ¿no? Con Mario Salazar, que desde mi perspectiva ha sido un títere de Esteban desde que llegó al control de la Acción Nacional. Yo no sé qué hacen los diputados actuales, los que quedan en Acción Nacional. Me parece que ahí están escondidos, timoratos, silenciados. Y me parece que hoy, entre el PRI de Esteban y la candidatura común, pues está la labor primogénea que tiene que hacer un gobernador, que es tener una excelente o buena relación, intentarla tener con el poder político federal, cosa que no tuvo Ispuro y cosa que hoy Esteban lo está intentando, ya lo vio usted. Qué bueno que no cantó, ¿no? Nada más, eso agradezco yo, porque imagínense, los mensajes que llegan es entre cantante, gobernador y médico, pues no sé cuál sea mejor, ¿no? Yo se lo dejo ahí, ¿no? Pero ahí se lo dejo para que lo valore. Yo le doy las gracias. El día de hoy cierro este programa así. ¿Qué será mejor, cantante, gobernador o médico? Se lo dejo ahí. Analícelo. Le doy las gracias. Lo invito a que le dé like, replique el programa, espere la transmisión en YouTube y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Gracias.